Hola, soy Lorela Profe y si es la primera vez que te pasas por aquí, te invito a que te quedes y que te suscribas para que no te pierdas ningún tip, ningún consejo, ningún método de estudio que te va a ayudar a aprobar la asignatura de lengua castellana. Sí, esa que a veces se nos hace un poquito bola. En el vídeo de hoy vamos a entender lo que es el sujeto y sus diferentes tipos. Así que, con todos ustedes, dentro vídeo. En el vídeo de hoy, como he comentado, vamos a ver lo que es el sujeto. Y es que el sujeto básicamente es aquello que realiza la acción del verbo. Por ejemplo, si tenemos la niña corre por el parque, lo único que tendremos que hacer será preguntarle al verbo ¿quién corre por el parque? ¿Por qué? Porque será la niña la que realice la acción que impone el verbo y por lo tanto será la niña la que desarrolle la función de sujeto. No obstante, esto no acaba aquí, porque dentro del sujeto tenemos diferentes tipos, como son el sujeto expreso, el sujeto omitido, el sujeto simple, el sujeto compuesto, etc. Pero no te preocupes porque vamos a ver cada tipo, vamos a poner un ejemplo para que puedas entenderlo perfectamente y que luego no tengas ninguna duda a la hora de señalar lo que es el sujeto. Así que vamos a ello. Voy a borrar la pizarra y vamos a poner el primer ejemplo. Si yo coloco en la pizarra, mis padres vendieron su casa. Mis padres vendieron su casa. El sujeto de esta oración vendría a ser mis padres. ¿Por qué? Pues porque son ellos los que vendieron su casa, en este caso. ¿Y cómo se llama a este sujeto? Pues en esta ocasión se llama sujeto expreso. ¿Por qué? Porque se trata de un sujeto expreso. Se trata de un sujeto que está expresado en la oración, es decir, que ya aparece en la oración y que no lo tenemos que deducir, sino que simplemente aparece en ella y por lo tanto nos facilita su localización. No obstante, si yo, por ejemplo, tengo la frase vendieron su casa, la diferencia aquí es que no se muestra ningún tipo de sujeto. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es preguntarle al verbo ¿quién vendió su casa? En este caso pondremos quiénes, porque es plural, es tercera persona del plural, para ser exactos. ¿Quiénes vendieron su casa? Y la respuesta que tenemos que obtener en este caso es ellos. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, el verbo está en tercera persona del plural y por lo tanto son ellos quienes realizan la acción. Pero ¿cómo vamos a llamar a este sujeto? Pues en este caso podemos llamarlo o bien sujeto tácito o bien sujeto omitido. De todas formas, la manera más utilizada va a ser sujeto omitido porque es la que más fácil os resulta. Por lo tanto, será sujeto omitido porque, como bien hemos dicho, en esta ocasión no aparece expresado en la oración, sino que lo tenemos que deducir a partir de la persona y el número que nos da el verbo. Vale, visto el sujeto expreso y visto el sujeto omitido, vamos a ver dos tipos de sujetos más. Si yo coloco la oración los jugadores salieron al partido, los jugadores salieron al partido. Si preguntamos al verbo quiénes salieron al partido, en este caso nos responderá los jugadores. Por lo tanto, los jugadores será el sujeto porque son los que realizan la acción. Y a este sujeto lo vamos a llamar sujeto simple.
Y será un sujeto simple porque en este caso es una palabra la que tenemos como sujeto. Sí que es verdad que al estar en plural son varios individuos, pero no deja de ser una palabra la que tenemos como sintagma nominal y la que tenemos como sujeto. Por otro lado, si yo colocara la siguiente frase, los jugadores y el entrenador salieron al partido, ya no tendríamos una palabra dentro de ese sintagma nominal, sino que tendríamos dos, y por lo tanto quienes salieron al partido serían los jugadores y el entrenador. Os he puesto entrenados, pero es entrenador. Y de esta manera esto sería el sujeto. Y a este sujeto, si a este lo hemos llamado simple porque es simplemente una palabra, al ser dos lo llamaremos sujeto compuesto. ¿Por qué? Pues porque son dos elementos los que realizan la acción del verbo. Visto el sujeto expreso, visto el sujeto omitido, visto el sujeto simple y visto el sujeto compuesto, nos quedan dos tipos de sujeto más. En este caso, si yo coloco la siguiente oración, la profesora repartió los exámenes, tenemos que quien hace la acción de repartir los exámenes es la profesora. Por lo tanto, la profesora será nuestro sujeto. Y al hacer la acción de repartir esos exámenes, se convierte en un sujeto agente. Pero si yo por el contrario tengo la siguiente frase, fueron repartidos por la profesora, quienes reciben la acción de ser repartidos por la profesora son los exámenes. Por lo tanto, esto es lo que pasa a convertirse en un sujeto. Y más concretamente a este sujeto lo vamos a llamar sujeto paciente. ¿Por qué? Porque es quien recibe, en este caso, la acción del verbo y no la hace. Entonces, repasando, tenemos 6 tipos de sujeto. El sujeto expreso, que se encuentra en la oración, el sujeto omitido, que está fuera de la oración y tendremos que deducirlo, sujeto simple cuando se trata de un individuo, sujeto compuesto cuando tenemos dos, sujeto paciente, que es quien recibe la acción del verbo, y sujeto agente, que es quien la realiza. Y dicho esto, os propongo un reto. Voy a colocaros 2 oraciones en la pizarra. La primera de ellas será: me gustan los días de lluvia. Y la segunda de ellas va a ser: la casa estaba terminada. Y mi propuesta es la siguiente, que me dejes en comentarios cuál es el sujeto en ambas oraciones. ¿Quieres ponerme el tipo de sujeto que es? Adelante, te animo a ello. Que no, simplemente con marcar el sujeto sobraría. Repito, me gustan los días de lluvia, la casa estaba terminada. Así que mucho ánimo a ver si aciertas la pregunta y no te pierdas ningún vídeo más porque te voy a dar más técnicas, más tips y más consejos. Así que suscríbete y estate atento. Hasta el próximo vídeo.